El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Llama la atención que, prescindiendo de algunos pocos textos proféticos, Isaías 4:3, el concepto antiguo de espíritu de Yahvé no se liga a obras morales sino a aquellas de carácter psíquico, el mismo es fuerza y poder que arrastra hasta el heroísmo en obras admirables pero pasajeras. La intención moral santificadora es siempre evidente en todas las obras del Espíritu que educa a un pueblo pertinaz en el cumplimiento de la ley. Oh Dios, crea para mí un corazón recto. Restablece en mi pecho un espíritu de firmeza. No me arrojes de tu presencia, ni me prives de tu Espíritu Santo. Devuélveme la alegría de tu salvación. Procúrame una docilidad de espíritu. A los réprobos enseñaré tus caminos, y los pecadores volverán a ti. Salmo 51. Así reza el texto hebreo en uno de los pasajes más elevados de la piedad israelita: el Espíritu Santo es el que tiene que darse como fuerza interna que capacite para el cumplimiento de los mandamientos. Si los profetas mantienen una actitud contraria al culto y condenan los sacrificios, las festividades religiosas y hasta aquello más personal de oraciones y ayunos, es porque no hay en ellos espíritu. Para el Dios que en ninguna parte se presenta como una esencia metafísica, Yahvé es Yahvé, y con esto se dice que nadie lo puede abarcar ni comprender, sino que por definición es un Dios misericordioso y dadivoso, paciente y grande en piedad y fidelidad, que por miles de generaciones muestra su piedad perdonando iniquidades y delitos y pecados, pero de ninguna manera deja impunes sino castiga las iniquidades de los padres en los hijos y en los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ex 34. El castigo no se hace por miles de generaciones como la piedad, para este Dios todo culto ofrecido por quien se aparta del camino de la misericordia y bondad no puede ser sino abominación. El Dios que se define amor, Dios es amor, Juan 4:8, implanta una religión y un culto espiritual en que el hombre antes que rendirle un homenaje externo y simbólico lo imita en ese amor, en esa agape intraducible a nuestras lenguas occidentales. Caridad y misericordia son términos demasiado restringidos. Amor induce regularmente o a lo sentimental o a lo místico, y que puede describirse como una voluntad benéfica, activa, benevolente, no desviada por nada para conseguir su propósito, ni sentimental ni condescendiente, sino más bien determinada invariablemente. A estas alturas los conceptos de religión y moral se confunden. La religión en el sentido de reconocimiento y homenaje a la divinidad se realiza mediante la imitación de lo que Dios mismo es, agape, amor, norma suprema de toda santidad y perfección y plenitud de la ley, Romanos 13:8. La moral en el sentido de ética y vida regulada por principios que emanan de la misma dignidad humana, tienen su razón de ser y logra su ideal por la religión, por ejemplo, reconociendo y rindiendo homenaje con la propia conducta al que es fuente de toda razón y justicia, como rezan las constituciones. Pero para llegar a esto había que hacer mucho camino, entrelazar mucha historia. El Espíritu de Yahvé será el artífice de esta obra maestra, preparando y educando con fuerza y hasta violencia al pueblo de las promesas. El Espíritu Santo será, en el pueblo de la nueva alianza y con mucha más razón, el protagonista de una nueva historia, obrando íntima y suavemente en el corazón de una humanidad transformada, tal cual como la preveía Isaías 31:33. Los Hechos de los Apóstoles, donde Lucas nos traza una imagen de la Iglesia perfecta e integral en la primitiva comunidad cristiana, no tienen por actores principiantes ni a Pedro ni a Pablo sino al Espíritu Santo. Antes que historia material presenciamos una exposición de la fuerza de expansión espiritual del cristianismo y una enseñanza teológica de los hechos que poseen un valor universal y perenne. La donación del Espíritu Santo que se da a partir de la resurrección de Jesús es el que provoca la aparición de la misma Iglesia, de tal manera que los tiempos nuevos se llaman indiferentemente tiempos del Espíritu o tiempos de la Iglesia. Sin la Iglesia el Espíritu es una fuerza sin medio de acción. Sin el Espíritu la Iglesia será un cuerpo sin principio de vida. En la historia de la salvación, Espíritu e Iglesia son dos caracterizantes de último periodo,
Los dos a una fomentan una misma esperanza y aspiran a una misma realización, el advenimiento de Jesús, Apocalipsis 22, 17. En una obra reciente sobre las fuentes que utilizó el autor de Hechos de los Apóstoles, J. Dupont concluye que ninguna de las utilizadas puede ser definida en forma satisfactoria y de amplio acuerdo entre los críticos. Sin embargo, se hace más evidente el trabajo literario de redacción. Con vocabulario y estilo propios, más aún, centros propios de interés y una modalidad espiritual muy personal. Pues, algo doctrinariamente muy característico es la concepción de la función que desempeña el Espíritu Santo en la última etapa de la historia de la salvación. El Espíritu es fuerza para dar testimonio. Hay un paralelismo llamativo entre la vida pública de Jesús y la Iglesia. En ambos casos hay una manifestación y comunicación del Espíritu Santo en el punto de partida, la aparición en forma de paloma, en el bautismo de Jesús, y la aparición en forma de llamas de fuego, en Pentecostés. Ese espíritu es el que en esas dos ocasiones entra oficialmente e informa, por ejemplo, da forma a toda actividad siguiente tanto de Jesús como de la Iglesia. Todo es obra del Espíritu Santo. Así como el Espíritu planeaba sobre las aguas en la primera creación, así ahora sobre Jesús y a partir de Jesús sobre la nueva creación fundada por Él. La actividad que el Espíritu Santo realiza a partir de Jesús se llama consolación en San Pablo y dar testimonio en San Juan y San Lucas. Si Hechos de los Apóstoles se llama Spiritus Sancti Evangelium, el Evangelio del Espíritu Santo, es porque presenta una comunidad que vive bajo la moción del Espíritu Santo para dar testimonios. Testificar tiene un sentido forense y judicial, es hacer eficaz la realidad de Dios con respecto al mundo en el gran proceso entre Dios y el mundo. Este testimonio no es solamente histórico, algo así como de que Jesús haya existido y dado su vida por los hombres, sino tiene todo el significado y todo el peso del mismo testimonio dado por Jesús, lleno de espíritu y vida. La actividad de los apóstoles se abrirá con las palabras: recibid, reis, una fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda la Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1, 6. Se puede resumir con aquellas otras: con mucho poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y gozaban todos de un gran favor. E4, 31. Este dar testimonio de Jesús resucitado se hace tan esencial en la misión apostólica, que la resurrección de Jesús irá a constituir la creencia fundamental de la primitiva comunidad cristiana, tan grande, tan decisiva, tan definitiva. Estamos en los últimos tiempos predichos por el profeta Joel, pie para ello se dará la fuerza del Espíritu Santo. Si la pasión y muerte en cruz es otra cosa que un lamentable fracaso y derrota de Cristo, es justamente por la resurrección. Pentecostés tiene entonces un enorme significado para Cristo mismo, testifica que Él es Señor y Mesías. La donación del Espíritu Santo es signo de este acontecimiento. Ahora comienza a irrumpir su vida divina en la humanidad y los apóstoles darán testimonio de Cristo vivo, que vive en ellos. La obligación principal de todo discípulo del Cristo será dar testimonio con la propia vida de que existe otra vida, la de Jesús, y que a partir de ese testimonio tiene que invadir esa vida en el mundo pagano y separado de Dios. A. La comunidad cristiana da testimonio por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el alma de la comunidad cristiana. Así encontramos que dirige a la comunidad de Antioquía en la elección y envío de los misioneros Bernabé y Saulo, E13, 2-4. El caso de Ananías y Zafira es muy significativo al respecto. No se trata de un engaño fraudulento de quienes retienen parte de sus saberes, sino de un atentado de ingresar pecaminosamente a esa comunidad santificada con el Espíritu Santo, tan inviolable, tan intocable como que es posesión de Dios. Por eso ya no causa más extrañeza que los dos sean castigados con una muerte repentina como escarmiento ejemplar para todos los que intenten el mismo camino. Si a partir de Pentecostés el mundo presencia la paradoja de la transformación de un mundo pagano y corrompido en un pueblo santo, es solamente por obra del Espíritu Santo. A este respecto llama la atención que
Las dos descripciones en forma de sumario de esa comunidad ideal primitiva. Ellos se mostraban asiduos a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunidad fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos los espíritus, numerosos eran los signos y los prodigios que se cumplían por los apóstoles. Todos los creyentes aún colocaban todo en común, vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el precio entre todos según las necesidades de cada cual. Día a día, con un solo corazón frecuentaban asiduamente el templo y rompían el pan en sus casas, tomando el alimento con alegría y simplicidad. De corazón. Alababan a Dios y tenían el favor de todo el pueblo. Cada día el Señor agregaba a la comunidad aquellos que serían salvados. E2, 42-47, CF4, 32-35, 5, 12-16. Llama la atención que la descripción de esta comunidad ideal se coloque 2 veces después de una efusión del Espíritu Santo. Él solamente es capaz de llevar a tanta perfección y santidad y el crecimiento de la Iglesia que se presencia a continuación se realiza en un ambiente de alegría y felicidad por obra del Espíritu Santo. Después de la vocación de Saulo, Lucas hace una pausa para declarar que mientras tanto las iglesias gozaban de paz en toda Judea, la Galilea y la Samaria, ellas se edificaban y vivían en el temor del Señor, ellas estaban colmadas de la consolación del Espíritu Santo. Tan decisiva y absoluta llega a ser esta acción del Espíritu Santo en la primitiva comunidad que a partir de Hechos de los Apóstoles, los cristianos comienzan a llamarse con la mayor naturalidad. Sin jactancia alguna o engaños santos, el hecho histórico está en la venida del Espíritu Santo a partir de Pentecostés, la prueba escriturística. Es la larga cita del profeta Joel en el discurso de Pedro inmediatamente. Después de Pentecostés, vendrán días en que yo difundiré mi espíritu sobre toda carne. Entonces sus hijos y sus hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños. Y difundiré mi espíritu sobre mis siervos y siervas. Y manifestaré prodigios en lo alto de los cielos y signos en lo bajo de la tierra. El sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, aquel gran día. Y cualquiera que invoque el nombre del Señor se salvará. No hay que vivir en engaño. Según esto que presenciamos en Hechos de los apóstoles, en primer término son santos los miembros de la Iglesia, y no los canonizados por razón de la canonización. Entre los que están en gracia de Dios, y por lo tanto bajo el dinamismo del Espíritu Santo, y los santos canonizados o los que están en el cielo no hay ninguna diferencia esencial. Todos poseen la misma gracia, la misma vida divina de Cristo resucitado, los mismos dones del Espíritu Santo. Cuánto respeto, cuánta delicadeza y hasta veneración de nosotros para con nosotros mismos y para con todos los cristianos se deducen de estas verdades que vivía la primitiva comunidad cristiana. No habría que pasar por alto que esta santidad se debe toda al Espíritu Santo, es por lo tanto ontológica. No es la santidad que absorbe toda nuestra atención en tratados y devocionarios de segunda mano, que con todo esmero recalcan el perfeccionismo, el comportamiento regulado y armónico puliendo virtud tras virtud, el equilibrio total de todas las tendencias
y facultades humanas. Esto puede llamarse estoicismo y modernamente humanismo, pero no específicamente cristianismo. La ética cristiana de ninguna manera se mueve, como cristiana, en el plano horizontal de todas las prerrogativas y dignidades que pueda ofrecer la naturaleza humana, sino en la línea vertical de ascenso a Dios a partir de la infusión de la misma vida de Cristo, de su Espíritu. Entonces no tenemos más estoicismo o humanismo sino cristianismo. No hay que vivir en engaño. Es verdad que en Hechos tenemos la proclamación no de una santidad moral que encuentra su apoteosis en la práctica heroica de las virtudes, cosa que constituye santos excepcionales. Y en los demás causa desaliento y decepción, sino de esa santidad ontológica que recibimos en el bautismo. Pero a partir de entonces, de esa consagración a Dios y transformación por el Espíritu Santo se impone un deber, una obligación, el marchar conforme a esa dignidad, mantener esa altura, porque es incompatible que el que tiene el Espíritu de Jesús se entremezcla en las obras de la carne. Contra cierta apreciación espiritualista moderna hay que recalcar con todo énfasis que la obligación de aspirar seriamente a la perfección la tienen todos los bautizados y reside, no en los votos religiosos que aseguran y abren todas las posibilidades de ese nuevo orden sobrenatural, sino en aquello que recibimos en el bautismo. La misma vida de Cristo resucitado, que llamamos gracia santificante, el Espíritu del Hijo de Dios que arrastra y absorbe, en un dinamismo divino, todas las acciones humanas, Hechos 20. Por lo tanto, la vida cristiana se opone por definición a todo concepto mecanista o mágico. Los dones del Espíritu Santo no se pueden forzar o comprar, se ligan íntimamente a disposiciones morales y tienen como fruto espontáneo la huida del pecado y santidad de vida. La práctica de las virtudes alcanza su cima en lo que Dios mismo es, ese Dios misericordioso y dadivoso, paciente y grande en piedad y fidelidad, que por miles de generaciones muestra su piedad perdonando iniquidades, delitos y pecados. Pero de ninguna manera deja impunes sino castiga las iniquidades de los padres en los hijos y en los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, Éxodo 34, 6. Todo esto es el testimonio que da el Espíritu Santo en la primitiva comunidad cristiana, mitológico en esencia por la presencia transformante del Espíritu Santo, y moral en consecuencia. El colegio apostólico da testimonio por el Espíritu Santo si uno mismo es el principio de vida que anima a la comunidad cristiana. Muy lógicamente se puede pensar que esto baste para constituir la unidad de la Iglesia. No es así. Las características de una sociedad visible, bien organizada y de carácter jerárquico tienen su punto de partida en los umbrales de la sociedad cristiana. En este aspecto Hechos de los Apóstoles da una doctrina de suma importancia y enorme peso. Los apóstoles aparecen como jefes de la comunidad, especialmente guiados por el Espíritu Santo en sus campañas misioneras. Uno de los ejemplos más notables es cuando el Espíritu Santo prohíbe a Pablo y Timoteo entrar en Bitinia, E16, 6-7. La línea de conducta de los apóstoles está toda comandada por el Espíritu Santo. Es completamente normal en Hechos encontrar las palabras, el Espíritu Santo dice a Felipe, el Espíritu Santo dice a Pedro. Él no solo se confunde con la primitiva comunidad sino con la misma jerarquía de tal manera que perseguir a los apóstoles es perseguir a él mismo,
vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, contesta Esteban a sus perseguidores. Ese mismo Espíritu que revela sus designios a los profetas es el que establecerá los diferentes ministerios. En la Iglesia, los 7 diáconos y los presbíteros. El mismo Espíritu el que normalmente se comunicará por las oraciones y la imposición de las manos de la jerarquía. Así en los convertidos de Samaria, en el caso de Cornelio y los suyos. Todavía se puede hacer una afirmación de más peso. El Espíritu Santo y los apóstoles no constituyen 2 principios de autoridad sino uno solo. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, escriben ellos con todo aplomo a las iglesias venidas de la gentilidad. Y hasta ese Espíritu divino parece subordinarse a la autoridad apostólica cuando Pedro depone ante el Sanedrín: nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo, por impresionantes que sean los dones de profecías y milagro que el Espíritu conceda a los fieles, siempre están sujetos a la jerarquía. Un caso instructivo al respecto es el de la Iglesia de Antioquía, que aparentemente se rige por carismáticos: Bernabé, Simón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Mena en Isanio, pero que al mismo tiempo son jefes jerárquicos en dependencia de los 12 apóstoles. La autoridad de Bernabé llega a adquirir tanto relieve que no se diferencia de la simplemente apostólica, como es claro en Sanio. El capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles parece llevar toda esta doctrina a su máxima expresión. Los elementos de tradición que se usan en todo el libro de Lucas para darnos un cuadro de la iglesia ideal e integral se emplean acá con respecto a la autoridad apostólica, en forma típica y ejemplar, y para un funcionamiento perfecto de esa sociedad de institución divina. Todo rompimiento, todo cisma, toda disensión debe ser prevenida y subsanada por la autoridad jerárquica. Es el año 49 de la era cristiana y se encuentran en la capital religiosa de la primitiva iglesia las autoridades más insignes: Pedro, Santiago, Pablo, Bernabé. Solícitos todos por una misma causa, la unidad de la iglesia, el mutuo entendimiento y la máxima comunidad entre los cristianos venidos del judaísmo y aquellos venidos del paganismo. Es también entonces cuando se da por primera vez una carta apostólica modelo de ecuanimidad, caridad y hasta delicadeza, pero al mismo tiempo de imperativo absoluto en cuanto a la autoridad. El Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido, concluyen los apóstoles. Pero es bueno recordar que tanto poder divino, tanta autoridad delegada por Dios hasta la identificación, están totalmente subordinados al servicio de otra causa. La jerarquía está constituida para bien de la iglesia, para servicio de los hombres. Los apóstoles se pueden definir como enviados de Cristo resucitado, y sus cualidades esenciales son, entonces, de elección de parte de Cristo para dar testimonio de la resurrección, testigos oculares de aquello que será fundamental en el credo cristiano, la resurrección de Jesús. Comunicarán esto como la buena nueva de la primera predicación. Así Pedro insiste en su primer discurso a los judíos. En su segundo al pueblo, delante del Sanedrín: sabedlo bien, dice, vosotros al igual que todo el pueblo de Israel, es por el nombre de Jesucristo Nazareno, aquel a quien vosotros habéis crucificado y que
Dios ha resucitado de entre los muertos, en nombre de quién y por ningún otro, que este hombre se presente curado delante de vosotros. El mismo mensaje de la resurrección comunica Felipe el eunuco de Etiopía, E8, 35. Lo mismo Pablo delante de los judíos, a los paganos y ante los jueces, en lo que es de nuestra parte, dice, os anunciamos la buena nueva, la promesa hecha a nuestros padres. Dios la cumplió en nuestro propio favor, ha resucitado a Jesús. Jesús resucitado es la nueva vida que tiene que vivir la nueva humanidad y transmitirse por él. Espíritu Santo en nuevos Pentecostés. Si Jesús manifiesta su poder en la Iglesia por el de milagro y la profecía, sin embargo, lo hace ante todo por la donación del Espíritu Santo a los que creen en el reino de Dios en acto.